amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios, si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que te queda al lado, te amo en el amor de Cristo. Amén. Amén. Señor, gracias, Padre de la gloria, Señor, por este momento, mi Dios, que tú nos has dado, Señor, para alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Porque las adoraciones, Señor, en la iglesia que se hacen, Señor, ese es uno de los recibimientos más grandes que tú recibes, mi Dios. Porque son de tu pueblo que te ama, Señor. Padre amado, te pido por este lugar, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, mi Dios. Salud a cada uno de mis hermanos, mi Dios, los que están enfermos, Señor, dale salud. Dale protección, mi Dios, bendice este lugar, Señor. Que tu santa presencia nos acompañe. Gracias, mi Dios, por los hermanos que están aquí. Y si viene alguien en camino, también apresura los pasos para que nos podamos gozar, Señor, del manjar que hay hoy. Que hoy es verdad que hay almuerzo muy bueno hay aquí hoy. Almuerzo de palabra santa, palabra viva. Amén. Que sean del Señor, Padre amado, te pido, mi Dios, por nuestro pastor, Señor. Que el servicio, Señor, que tú has puesto en el corazón de él, mi Dios, que nos sirva, Señor, de refrigerio para nuestro cuerpo, mi Dios. También te pido, Señor, por el hermano que trae la palabra, Señor, que trae la lectura bíblica, mi Dios. La lectura que le has puesto, Señor, que tú has puesto en el corazón de él, Señor, que nos llena a nosotros también, mi Dios. Bendice este lugar. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a los hermanos de la alabanza que nos han ministrado y nosotros en esta mañana les damos bienvenida a todos y cada uno que se encuentra en este lugar, ¿verdad? La palabra de Dios nos recuerda, Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que todos de casa, ¿verdad? Benditos del Señor, amados en el Señor Jesucristo, les damos la bienvenida. Y a los que nos ven en línea también les damos las gracias por su tiempo, por dedicarle tiempo a este ministerio. Rogamos a Dios que el material que usted encuentre en este canal de YouTube sea para su crecimiento y su edificación personal, ¿verdad? A todos y cada uno la bienvenida. Muchas gracias. Esta mañana solamente un par de anuncios. Recordarles, rogarles, por favor, a todos que se involucren, ¿verdad?, con el calendario de la limpieza. En la estación de los Ujieres, donde está sentado el hermano Wilson, hay una forma de todo el año 2024. Solo le rogamos que por favor nos ayude tomando una semana en la que usted nos va a asistir con la limpieza del templo, ¿verdad? Esto lo pedimos, ¿verdad?, para no incurrir en gastos, ¿verdad?, pagar estos servicios a otras personas, sino que ahorrar ese dinero para la marcha del ministerio. Recuerde que todo lo que se hace aquí es voluntario, desde el pastor, los diáconos, los hermanos de la alabanza, todo el mundo que trabaja, que sirve en el ministerio es voluntario, así que necesitamos la colaboración de todos, ¿verdad? Y también, en general, para todos nosotros, incluyéndome a mí, tratemos de mantener todo organizado y limpio. Esa es la primera forma de tomar cuidado, ¿verdad? Los que se toman su cafecito ahí, disfrútenlo, Dios le bendiga, eso creo que personalmente lo digo, ¿verdad? Es mi opinión, no está en la Biblia, pero yo digo que el café es una de las mejores cosas que Dios creó, ¿verdad? Para que nosotros la disfrutáramos. Pero cuando se vea su cafecito, bote el resto, ¿verdad? Y el vasito vacío, tírenlo en la basura, ¿verdad?, para que los hermanos no tengan dificultades cuando nos estén ayudando con la carga de la basura. Y así cosas por el estilo. También recordarles a continuación de que en esta temporada y en realidad en los últimos tiempos se están dando muchas enfermedades de carácter contagioso, así que si usted no se siente bien, por favor quédese en casa, ¿verdad? Si usted está malito de salud, no se siente dispuesto, quédese en casa y mire el servicio. Así es, con eso nosotros cortamos pues el problema de raíz, ¿verdad? Y también les rogamos a los que tengan en corazón y puedan que nos ayuden donándonos ¿cómo es que se llama? Hand sanitizer y cosas así, pues que podamos poner en una estación a la entrada para que todo lo podamos usar y compartir, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros y ese amor tiene que pasar estrictamente por tener cuidado los unos de los otros, ¿verdad? Así que esto le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. A continuación,
Yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Edgar Almonte que nos trae la palabra de Dios, la lectura bíblica, y esto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 24. Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 24. Hermano, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Ok. Bueno, hermano, muchas gracias. ¿Está en vivo, hermano? ¿Aló? Sí, amén, gloria a Dios. Sí, la lectura bíblica de hoy, como dice nuestro pastor, se encuentra en Efesios 6, el capítulo entero. Lo leemos antifonal, que empiezo yo, continúen ustedes, y el último versículo lo leemos juntos, ¿no? Eso es en la letra de Efesios. Cuando lo tenga, que se pongan de pies, digan amén. Y esta es una de las letras que Pablo escribió para los hijos, los padres y también los siervos, o se reconoce como los empleados, ¿no? Amén. La palabra de Dios, sana, bendita y certificada por Él, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con cincella de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos hacer con ello lo mismo, debajándole amaneza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asistencias del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todos los armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acercando todo, estar firmes. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra para dar conocer con de nuevo el ministro del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo era sobre típico, hermano, amado y fiel ministro del Señor. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Todo junto. La gracia sea con todo a los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos esta palabra, Señor. Gracias por que recibimos esto en nuestra alma, Señor. Te pedimos que nos edifique, Señor, que nos guíe en cada instante de nuestra vida, Padre.
Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y suficiente Salvador Jesucristo. Te damos gracias por todo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Sí. Uno. Bueno, damos gracias al hermano Edgar que nos compartió la palabra de Dios, y a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Rogamos a Dios que sean edificados en la palabra de Dios y que crezcan como una generación que resplandece para la gloria de Dios. Dios les bendiga a ustedes y a sus maestros. Y en esta mañana, nosotros que nos quedamos aquí continuamos con el estudio exposicional en la epístola a los romanos, y vamos a ver ahora el inicio del capítulo 12. En el capítulo 12, especialmente al comienzo, creo que del versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a ver que Pablo hace una serie de recomendaciones a la iglesia, pero comienza con recomendaciones que son muy personales. Número 1 dice que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Y que podamos nosotros dejar la voluntad y el poder de Dios obrar en nosotros para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a detenernos mucho en esa afirmación para tratar de comprender qué significa la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa que nuestro entendimiento sea renovado de acuerdo a la palabra de Dios? Vamos a ver a continuación que también Pablo sigue insistiendo en la parte doctrinal como el fundamento para nuestra vida de fe. Y las otras recomendaciones, orientaciones que él da a la iglesia, parten de este precepto en primer lugar. Para poder hacer las cosas que Dios nos mandó, realmente nuestro ser debe ser transformado. El Señor Jesucristo dijo en los evangelios esta frase que a mí siempre me impactó, dijo: nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esto nos deja entonces nosotros pensando, ¿por qué razón muchas veces nosotros vemos que aunque las instrucciones de la palabra de Dios para nosotros son sencillas, no son fáciles de poner en práctica? ¿Por qué razón? Porque hay algo en nuestra naturaleza que batalla contra Dios, que lucha contra Dios. Y esto no es en el sentido siquiera voluntario, es hasta involuntario, porque es de nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza vienen las cosas que se oponen a Dios. Cuando nosotros vemos entonces a Pablo hablándole a la iglesia en el capítulo 12, vamos a encontrar lo siguiente, ¿verdad? La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice también la Escritura: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por todo lo que has provisto para nosotros, por este tiempo y este lugar que tú has facilitado, por tu palabra santa y viva que tú has preservado a través de los tiempos para que llegara a nosotros, Señor, y nos iluminara, Señor, con tu conocimiento. Por tu Espíritu Santo perfecto, Señor, que nos guía, que nos enseña como tú prometiste, Señor Jesucristo. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros podemos ver entonces que ahora la recomendación de Pablo ya no está en el sentido amplio de la teología en cuanto a cómo Dios fue manifestado primero a Israel y luego a la iglesia mediante su Hijo Jesucristo. Ya no está en el sentido del debate que si es salvo Israel o que si es salvo la iglesia, porque todas estas cosas quedaron claras en el planteamiento de que por la gracia Dios sujetó a todos ¿en qué? Desobediencia. Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué significa que Dios sujetó a todos en desobediencia? Dios le dio a Israel la ley de Moisés, ¿y qué hizo Israel? No pudo cumplirla. Y Dios nos reveló a su Hijo, y nosotros que no éramos de la ciudadanía de Israel, aunque Cristo se nos revelaba para salvación, ¿qué hicimos primeramente? Lo rechazamos, lo menospreciamos, lo desconocimos. Todos, de alguna u otra manera, quizás unos más tiempo que otros, pero al final de cuentas, desconocer es desconocer y despreciar es despreciar. Vimos esa gracia, nos fue comunicada y la rechazamos. Ahora hemos alcanzado por gracia un entendimiento que no teníamos tiempo atrás, mediante el cual ahora sí apreciamos lo que es Cristo para nosotros. Ahora sí, por la palabra de Dios entendimos que nuestra naturaleza es pecaminosa por definición y que por lo tanto necesitamos la intercesión y la intervención de Jesucristo para nuestra salvación. Pero ahora Pablo va a hablar cosas que están ligadas no a la salvación, sino al crecimiento espiritual. Si yo les contara, mi hermano, una de las cosas que he visto siempre con curiosidad en la palabra de Dios, siempre me gusta anotar aquellas cosas que en la primera lectura no entiendo. No entiendo. A veces ando como no es que sea desorganizado, sino que en el momento en lo que estoy y pienso en algo y un versículo, entonces escribo eso y llevo esos papeles a la casa. Y luego Romero está desesperada conmigo porque tengo una bolsa de papeles, de notas que he hecho en el aire, así en el tiempo. Porque son cosas que quiero volver a visitar después, cuando ya no esté en la presura del trabajo, sino que con calma volverlas a revisar. En la palabra de Dios hay 63 expresiones que hablan de los unos con los otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Pero una de estas expresiones a mí por mucho tiempo, no creo que fue poco tiempo, por mucho tiempo me confundió, porque decía esperaos los unos a los otros. Y en esto de esperarse yo pensaba que era, bueno, para comenzar el culto mejor esperamos que todos lleguen antes de comenzarlo. Pues no se está refiriendo a eso. Ni tampoco que, por ejemplo, cuando vamos a tener la oración, que esperemos que todos lleguen para comenzar a orar, ¿verdad? Porque probablemente algunos tal vez tuvieron un retraso y eso va a cortar el tiempo de la oración, al contrario, debemos ampliarlo. Pero con el tiempo logré comprender que no se trataba de esperar en el sentido del tiempo precisamente o literalmente, sino de esperar a los demás. Por ejemplo, cuando tú tienes un nivel de madurez espiritual, no todos están en el mismo nivel. Y esto es normal, esto es natural.
¿Por qué razón? Porque no a todos nos ha sido revelada la palabra de la misma manera, no tenemos todos el mismo compromiso. Entonces tenemos que aprender a esperarnos, a esperar que fluya en cada uno el Espíritu Santo con la suficiente liberalidad, con la suficiente apertura para tener dominio de la persona que tenga crecimiento espiritual para la gloria de Dios. A veces eso es lo que toca. Muchas veces vemos a los hermanos y la expresión en Nicaragua era muy folclórica, decía, está rengueando, está caminando con el Señor, pero va rengueando. No es cierto. Lo que pasa es que la madurez y la espiritualidad de él no era la misma de los otros, que ella, por el conocimiento, por la experiencia, por la exposición a la palabra de Dios, habían logrado mayor crecimiento para la gloria de Dios. Y nunca dice la palabra de Dios que debemos de ver esto como competencia, sino que al contrario, el que sabe más tiene mayor, ¿qué cosa? Responsabilidad. El Señor Jesucristo lo dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y al que poco se le ha dado, poco se le demanda. Entonces, en este sentido tenemos que entender el sentido, la aplicación práctica de esto. Entonces, esperar que se dé ese crecimiento, que la obra de Dios se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros. Por esto, el Señor Jesucristo, en las claves que nos dio, dijo primero, amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Jesucristo estaba con ellos, les dice, acuérdense que les dije que no llevaran espada, pero ahora les digo, es tiempo de tomar la espada. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó la espada y dice, no, que hay una, Señor. Jesús no les decía a ellos, Jesús no los estaba incitando a la violencia, lo que está hablando es de la espada de la palabra de Dios. Es tiempo de tomar la palabra y con la palabra mostrar la gloria y las gracias y las bendiciones del Señor. Pero Pedro en su inmadurez todavía reaccionó humanamente, reaccionó como hombre. Pedro tenía un carácter fuerte, iracundo. Pero cuando el Señor le dijo, ahora es tiempo de tomar la espada, saca la espada, que hay una, Señor. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? ¿Han visto esa expresión? Dice, basta ya, dice. O sea, dejemos esto aquí porque ustedes no me están entendiendo. Basta ya. Se descansó, ¿verdad? Así, correcto, el Señor Jesucristo estaba hablando en parábola, pero Pedro asimilaba que era literal y no era ese el sentido. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad del Hijo de Dios, por supuesto, imagínese usted, a la espiritualidad de un hombre estaba años luz de diferencia. Pero el Señor no lo desechó, no lo despreció. A ninguno de estos hombres lo despreció a pesar de su inmadurez. Cuando están para subir a la última fiesta, que está cerca de la Pascua, ¿verdad? Van a pasar por Samaria y entonces Juan y Jacobo, que son hermanos, hijos de Zebedeo, se adelantan a Samaria y dicen, necesitamos tiempo pues para quedarnos aquí la noche para llegar mañana a Jerusalén. Y le dijeron, no, en ninguna manera. Ustedes están vestidos como que van a fiesta a Jerusalén. Y como Samaria tenía enemistad con Jerusalén, ¿verdad? Entonces Juan y Jacobo regresan al Señor Jesús y le dicen, Señor, no quisieron recibirte. ¿Quieres que oremos para que Dios deje caer fuego del cielo y los consuma? Imagínese usted lo que le estaba diciendo. Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Usted no, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que ya se había perdido. Samaria estaba perdida en una idolatría de la más abominable. Pero dice el Pablo, hablando acerca del Señor, Dios eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Dios estaba comunicando en este momento que el Hijo de Dios había sido facilitado para nuestra salvación. Samaria lo despreció porque Samaria todavía no estaba en ese momento de buscar del Señor. Vemos después que en Samaria hubo ese despertar, pero ese despertar vino desde la plática que tuvo el Señor Jesús con en el pozo, ¿verdad? Con la mujer samaritana, ¿verdad? Hablándole y testificándole del Señor. Entonces vemos a Pablo que ahora les está diciendo en lo que tiene que ver personalmente, lo que cada uno de nosotros tiene que
examinar. Mi amado hermano, yo nunca estoy en contra de que al tener dificultad usted busque consejo de otra persona. En eso hay también sabiduría. Pero en primer lugar, antes de buscar consejo de otra persona, usted debe de orar a Dios y pedir que lo que la palabra de Dios está diciendo pueda aplicarse en la vida de usted. Vamos a ver cómo Pablo ahora insiste y dice en primer lugar que piensen cada uno de sí mismo con cordura. Piensen con cordura. ¿Qué significa pensar con cordura? No alocadamente, no alocadamente. Miren la misericordia de Dios y esto lo pueden leer ustedes en el libro de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño, no el primero de la estatua, no es ese, pero él en ese sueño, ¿verdad?, buscó la interpretación y cuando Daniel llegó, Daniel se turbó delante del rey y le dijo: Señor, ese sueño sea para tus enemigos, no para ti. Y cuando le comenzó a hablar del sueño le dice: el Señor de los cielos ha puesto juicio sobre ti. Por lo tanto vendrán 7 tiempos. Cuando dice en la Biblia 7 tiempos, ¿sabe cuánto es? 7 años. Vendrán 7 tiempos sobre ti, en los que estarás como las bestias del campo. Va a llover sobre tus lomos. Y él no comprendió, porque habiéndole avisado con tiempo, dice la palabra de Dios, que pocos días después estaba paseando en el palacio del rey, y cuando mira toda la grandeza del templo, ¿qué es lo que dice? Todo esto lo he levantado con mi mano. En el mismo momento lo agarra Dios y lo sacude. Y le fue robado el sentido, y dice la palabra de Dios que comía pasto como las bestias salvajes, que estaba amarrado porque había perdido el sentido. Le crecían las uñas largas como un animal salvaje. Y dice que si no fue hasta el final de esos 7 tiempos, 7 años, ¿cómo hizo el imperio babilónico para sobrevivir esos 7 años con el rey enfermo de esa manera? Porque no lo podían ejecutar y no lo podían quitar y no podían poner a otro. No podían. De manera que dice la palabra de Dios que a los finales de esos 7 años, cuando él se volvió a Dios, dice: volví en mi razón. ¿Y cómo volvió en mi razón? ¿Cómo es que volvió en su razón Nabucodonosor? Dice: adoré al Dios de los cielos. Se humilló, gracias hermano, se humilló. Así fue como recuperó el sentido. Se humilló delante de Dios y Dios lo volvió a restaurar. Y dice que todo lo que él tenía antes de eso le fue devuelto. La lealtad de su hombre le fue devuelta. Y él adoró el nombre del Dios de los cielos. Y no mucho tiempo después su hijo Belsasar, ¿verdad?, habiendo tomado Babilonia, Israel, Jerusalén, tomaron los utensilios del templo. ¿Y qué fue lo que hizo Belsasar? Se puso a celebrar la conquista, ¿cómo? Bebiendo vino en las copas que eran usadas para la consagración en el templo, usando los utensilios del templo. La misma noche que está en esa celebración aparece una mano, solo la mano, y escribe en la pared. Entienda esto, que es una pared, es de las antiguas, pues, tal vez tendrá estuco al frente, pero escribe en la pared esta frase: Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y Daniel se lo dice: tu padre Nabucodonosor tenía tanto poder en la tierra que al que él quería vivía y al que él quería daba muerte. Sin embargo, cuando llegó el tiempo, se humilló delante del Dios de los cielos. Y tú, su hijo, sabiendo esto, no te has humillado delante de Dios, por lo tanto tu reino es quitado. Dice la palabra de Dios: y esa misma noche murió Belsasar. No tuvo tiempo de reparar lo que había hecho, porque obró sin cordura. Se ensoberbeció. Y eso es hoy lo que pasa con los hombres. No hay cosa más rápida para corromper, para podrir el alma de los hombres que el poder. Porque cuando el hombre se ve con poder,
cree que es Dios, pero no es Dios, sino que está pensando sin cordura. Los hombres se ensoberbecen, los gobernantes se ensoberbecen. Yo se los he dicho, ¿cómo están los faraones? ¿Cómo están los faraones? Ahí están las momias todas secas, todas horribles. Sí, no se ven bonitas, no tienen nada de atractivo, pero cuando estaban vivos se vestían de gloria, se cubrían de oros y de joyas, se pintaban la piel de dorado para que como que la gente creía que ellos emanaban gloria de sí mismos. Falsamente, cuando Jesús se transfiguró, dice que hasta las ropas resplandecieron. Hasta las ropas, no solo Él, las ropas del Señor Jesucristo resplandecieron. Porque eso es algo que no hacen los hombres, eso es algo que solo puede ser hecho con el poder de Dios. Dice, piensen con cordura, dice Pablo, así que hermanos, le está hablando a la iglesia en Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oye bien, este no es Pablo, yo soy apóstol y ustedes hacen lo que yo digo. No, dice Pablo, yo les ruego hermano. Dice sí, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, hay muchas palabras que hay que detenerse a analizar. Dice Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Eso es contrario a lo conceptual. Un sacrificio, por definición, tendría que estar muerto. Pero Pablo dice, yo no les estoy hablando de la forma tradicional en que se han ofrecido sacrificios a Dios, ni al Dios verdadero, ni a los falsos dioses, que quitando la vida del que está ahí, sino que en lugar de quitar la vida, con la vida que tenemos, con esto seamos como un sacrificio para Dios. Cuando el sacrificio le quitaban la vida y lo ponían sobre el altar, ¿de quién era? De Dios, ¿verdad? No me equivoco al decir eso, era de Dios, que es lo que Pablo está diciendo que hagamos nosotros con nuestra vida, que sea para Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oye bien, Pablo está diciendo, no se corten, no se maten, o no maten al otro. No, Dios está hablando de un sacrificio vivo. ¿Y por qué es un sacrificio vivo? Porque se los dije al principio, todo lo que nosotros queremos con toda sinceridad, batalla o se opone directamente ¿a quién? A Dios. Y tenemos que luchar, por eso es un sacrificio, porque no es cierto, no, mira, aquí está mi vida completa para que tú la tomes. No, yo tengo mis planes, yo tengo mis proyectos. Y Dios, mire, Dios tiene mucha paciencia, pero la vida no es nuestra, mi amado hermano. ¿Quién nos dio la vida? Dios. Entonces, ¿a quién debemos de retribuir nuestra vida? A Dios. No es fácil. Yo no te estoy diciendo, agarra tus cosas y vete a las misiones. No, tienes que tener claridad primero. Esto no es locura, esto es cordura. Pero la cordura pasa por comenzar, como les decía al principio de año, porque hay que tener consistencia. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios en oración y honestamente hablar con Él. Dios está vivo, preguntarle, Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer con el resto de mi vida para tu gloria? Para traer gloria y honra a tu nombre, para hacer tu nombre conocido a otros que necesitan escuchar de tu salvación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Tal vez Dios va a levantar de ti un don diferente. Los hermanos de la alabanza tienen otro don. Pero en su don, con el arte que Dios les ha dado, ellos tratan de comunicar el mismo mensaje. De que hay un Dios digno de alabanza y Él es el único que puede darnos salvación. Tal vez tu don está en la enseñanza. Pero es que yo no tengo paciencia con los niños. Bueno, tal vez tienes paciencia para los adultos, ¿verdad? Uno nunca sabe. No te estoy diciendo exactamente lo que hacer. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que orar a Dios y buscar los dones y los talentos con los cuales nosotros lo glorifiquemos.
A veces pensamos que son las cosas las más pequeñas y terminan siendo las que tienen mayor impacto. Porque Dios se glorifica en las cosas pequeñas. Dios llama lo que no es como si fuese. Y en eso glorifica su nombre. Dice aquí, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora bien, dice santo. ¿Cómo es un sacrificio santo? Sin mancha, correcto. Entonces, ¿cómo? Déjense guardar ¿de quién? De Dios, que Dios los guarde. Pero permitan que esa obra sea en usted, dice, agradable a Dios. No es santo en el sentido de que yo piense que voy a hacer cosas para mi santidad, sino que es santo en el sentido de que yo deje que la obra que ya Dios hizo repose sobre mí, de manera que puede ser no solamente santo, sino que puede ser también agradable a Dios. Pero mire lo que dice aquí, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? ¿Qué es un culto racional? Mi amado hermano, hermana que me escucha, un culto racional es aquel mediante el cual usted tiene entendimiento de lo que usted hace. Usted comprende lo que está haciendo. No podemos caer en la trampa, y esta ha sido una de las cosas que hemos querido evitar específicamente con la Cena del Señor. Porque mucho tiempo se nos mostró, bueno, la noche que fue entregado tomó pan y a todos se les reparte el pan y papá, comamos y ya está. Y usted sale sin entendimiento. No, hay que explicar por qué razón tenemos que comer el pan y por qué razón tenemos que tomar el vino. Participar del cuerpo de Cristo, que fue donde nuestro castigo, el castigo por nuestros pecados fue puesto, y participar de la sangre, porque la sangre es el nuevo pacto que está en él, que no es de la letra de la ley, sino que es por la gracia. Entonces dice que nuestro culto debe ser racional, debemos hacer las cosas con entendimiento. Una de las experiencias más increíbles que tenía yo cuando en mi infancia fue cuando íbamos a la iglesia católica, toda mi familia es católica. De alguna u otra manera, pues ese es ¿cómo se le llama? La tradición familiar. Entonces ibas a la iglesia y en la iglesia todo el mundo comenzaba por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hay un momento de arrepentimiento en el que la gente se golpea el pecho. Y yo sinceramente muchas veces salí de allí y le preguntaba a amigos, a familiares, que qué significaba eso. ¿Qué significaba golpearse el pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Y la única cosa que ellos sabían decirme es que eso se hacía trayendo, como decimos, contristando el cuerpo. La idea era contristar el cuerpo para que recordáramos que por nuestros pecados Cristo fue crucificado. Pero la palabra de Dios no dice siéntanse tristes, porque el castigo de Cristo no fue el fin. Él murió, fue llevado a la tumba, al tercer día se levantó con poder y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿De qué vale reconocer el dolor o la tristeza que causa la muerte de Cristo si no tengo el gozo de glorificarlo en la gloria que está ahora como el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre? Quiere decir que no he visto toda la obra completa. Y esto no me ayuda. Mi culto debe ser racional, no emocional. Se los he dicho, uno de los problemas más grandes que yo tengo es con los conciertos cristianos. Yo no es que no quiera que se hagan. Prefiero que la gente vaya al concierto cristiano que a otras cosas. Pero cuando está la musiquita y cuando está el ritmo y cuando están todos gritando, la gente se emociona. Y entonces hacen el llamado y es que el tsunami de gente que va al frente y que quiere recibir al Señor. Y el domingo siguiente, alrededor de las iglesias alrededor de donde hubo ese concierto, igual. Porque no fue una profesión racional, sincera, comprendí lo que estaba haciendo, me dejé llevar por la emoción. Hay personas que yo conocí que hicieron profesión de fe en campañas evangelísticas y después le pregunté, ¿no te acordás lo que hiciste? ¿Que le entregaste tu vida a Cristo? No, yo lo que hice fue lo que miré haciendo a los demás. O sea, no entendió lo que estaba haciendo. Y este es un llamado de atención para que nosotros comprendamos la importancia de explicar la palabra de Dios, de hacer conocida la palabra de Dios de manera que el culto sea
racional. En el capítulo de primera, no voy a ir porque es un poquito extenso, pero 1 Corintios 14, cuando Pablo habla del don de lenguas en la iglesia, Pablo dice, yo prefiero que en la iglesia se hablen 3 palabras con entendimiento que 10,000 palabras que nadie puede entender. Dice él, oraré en el Espíritu, pero voy a orar con entendimiento. Dice Pablo, tengo que entender lo que hablo. Si yo comienzo la glosología, ¿cómo le llaman? Glosología, bla, 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 y no entiendo lo que estoy diciendo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve al que me escucha? De nada, porque no me entendió. Es como que estaba hablando otro idioma, dice Pablo. Dice aquí que es vuestro culto racional. Hagan las cosas con razonamiento. Mire, mi amado hermano, cualquier cosa que usted quiera hacer en la iglesia aquí, y usted siente que en primer lugar una gran emoción de hacerla, mire, siéntese, relájese, piense bien lo que va a hacer y después hágalo. Pero haga las cosas con discernimiento, con entendimiento. Con entendimiento. Dice aquí, no os conforméis a este siglo. Cuando dice a este siglo, no está hablando del siglo en que vivió Pablo, hace 2000 años, sino cuando habla del siglo, en el latín es século. ¿Qué significa século? No se conformen a la corriente del pensamiento humano de este tiempo. Sobre todo en el último siglo hemos visto, al principio del año 1900, ¿verdad? 1905 por ahí, cuando Albert Einstein saca la teoría de la relatividad, ahora todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo es relativo, todo depende de cómo la veamos. Y hemos distorsionado la realidad. Ahora las personas creen que la realidad cambia con solo pensarlo. Y no puede ser así. Luego entramos en un renacer del humanismo a partir de los años 60. Un crecimiento de la individualidad y un crecimiento de la exaltación del ser humano. ¿Cómo? Ignorando a Dios. Y ya en estos últimos tiempos hemos visto la desconstrucción del pensamiento, que un ataque directo a la forma en la que tú crees, es desconstruir el pensamiento. No, Dios dijo que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero hoy las cosas han cambiado, el matrimonio puede ser cualquier otra cosa. No, mi amado hermano, la Biblia no ha cambiado su escritura. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. El hombre quiere hacer lo que quiere. Y aquí en la tierra quizás van a poder hacerlo, pero delante de Dios no se puede. Dios estableció las cosas como son. Hoy los hombres quieren ser mujeres, hoy las mujeres quieren ser hombres. Los ancianos quieren ser jovencitos, los jovencitos no quieren esperar hasta los 20 años, quieren ya independizarse. Y vemos que precisamente estas corrientes del pensamiento lo único que producen en nosotros es ansiedad y desesperación, porque no están fundadas en los preceptos de Dios. Dice Pablo, no se conformen en este siglo. Si en la palabra de Dios, Dios dice que aborrece algo, yo tengo que ser cuidadoso de decir que lo apruebo, porque entonces me estoy oponiendo ¿a quién? A Dios. El pastor, hoy estoy yo, mañana va a estar otro. Yo no soy eterno. Y ustedes lo saben. No se trata de oposición entre hombres, pero ¿qué es lo que dice la Escritura en lo cual yo me debo de afirmar? A veces nosotros también tenemos esta experiencia que decimos, ay Señor, pero es cierto que tu palabra dice eso, pero no estoy muy convencido. Está bien. ¿Qué tengo que hacer para eso? Orar y pedirle a Dios claridad respecto de su voluntad. ¿Por qué Él sí pidió algo en lo que yo todavía no estoy convencido? Por eso es que les hablo, miren, mi amado hermano, la relación con Dios es una relación personal. Usted puede hablar con Dios. ¿Usted cree que yo no voy delante de Dios y le digo, Señor, estoy cansado? ¿Usted cree que yo no hago eso? Yo sí voy y yo se lo digo, Señor, estoy cansado, dame fuerza. Dame aliento, dame ánimo. A veces estoy más confundido. Dicen, ¿cómo que dicen? Está como perro en procesión, está perdido. Estoy confundido con toda la situación. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios claridad.
claridad antes de moverme, claridad antes de hacer algo. Y cuando Dios te da la señal y te da la claridad, pues ten paz con lo que decida. Todo esto es importante para nuestro crecimiento. Dice, no se conformen en este siglo. No se conformen a la manera de pensar del mundo. El mundo dice unas cosas hoy, unas 4 barbaridades contra Dios, y a veces nosotros nos abrimos a recibir esas cosas. Tengamos mucho cuidado. Dice aquí, no se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Pablo que nuestro entendimiento necesita ser renovado. Renovado. ¿Y cómo es que se renueva nuestro entendimiento? ¿Cómo dice? Escudriñando la Escritura, correcto. Pero también dice la palabra de Dios, en esto la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Meta es cambio o transformación, y noias es modo de pensar después de estar con o haber conocido a. Es decir, cambien su manera de pensar. Hay un ejemplo clásico en la Escritura. Dice la palabra de Dios en los Evangelios que un joven rico se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para ganar el reino de los cielos? Miren la pregunta. Y Jesucristo percibe de entrada que no está siendo sincero y le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Primer conflicto que los israelitas tenían es, tú no puedes ser Dios. Porque Dios no puede ser hombre. O sea, un Dios impotente. Dios puede hacerse hombre y Dios puede dejar de ser hombre cuando le dé la gana. Dios es Dios. Dios puede ser el creador y Dios puede entrar en la creación. No hay nada imposible para Él. Pero los hombres a veces ven a Dios con limitación. Su Dios es un Dios falso porque hay cosas que Dios no puede. Nuestro Dios de la Biblia es omnipotente. Dice Lucas, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Bien, entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Más, los mandamientos, ¿conoces? Y mire la respuesta del joven rico. Sí, todos los he guardado desde mi juventud. Óigame, ese es un atrevido. Todos los he guardado desde mi juventud. Hermano, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, oiga bien, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No sé si es el orden, pero por ahí va. Y en ese mismo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que le dice la palabra de Dios. En Lucas hace esta expresión, dice, Jesús lo amó. Es decir, Jesús no lo aborreció, Jesús no le dijo, estás equivocado. Aunque sí estaba equivocado, porque lo que había dicho no era cierto. Jesús le dice, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Oiga el orden. Número 1, vende todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes, porque ese es tu ídolo. No es cierto que amas a Dios como sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Eso te está atrasando. Número 2, dáselo a los pobres. ¿Qué significa eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, ven y sígueme. ¿Y qué dice la Escritura que hizo el muchacho? Se entristeció. Dice una expresión en Juan, creo que es, dice, se compungió de corazón, le dolió en el alma que Cristo le dijera eso. Y se fue, dice, porque amaba más sus riquezas que a Dios. ¿Necesitaba este varón ser transformado por la renovación de su entendimiento? Claro que sí. Y nosotros también en muchas cosas hemos tropezado igualmente y necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, ¿será un proceso que pasa solo una vez o que está pasando constantemente, como en ajuste? Como en ajuste. Porque las cosas que yo pensaba hace 20 años, hermano, ya no las pienso igual. Mi visión del mundo ha cambiado, mi visión de la vida ha cambiado.
Y esto más con la ayuda de Dios que con mi propio esfuerzo. Igual sé que en todos ustedes la visión que ustedes tenían hace 20, 30, 40 años ha cambiado. Porque ustedes han comenzado a ver que hay cosas de esa visión personal que ustedes tenían que no son congruentes con la palabra de Dios. Y Dios nos va ajustando. Dios nos va ajustando. Siempre les hacía la broma a ustedes cuando antes de que existieran los teléfonos como están hoy, yo tenía un GPS, ¿verdad? Y ese GPS, cuando yo tenía que ir a algún lugar, mire hermano, siempre me pasaba. De repente estaba una salida, no la miraba, me pasaba y recalculando. Así me decía, todo el tiempo, ¡ay Dios mío, tengo que recalcular, tengo que ir a dar la vuelta al otro loop y regresarme para donde meterme donde iba! Siempre, tenía el GPS, pero siempre me perdía. Yo calculaba, si el viaje es 35 minutos, yo voy a irme unos 50, porque yo sé que voy a tener que recalcular en algún momento. La relación con Dios es igual. Recalculen. Miren, hubo un tiempo en que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Recalculen. Vamos a recalcular. Y llegamos al conocimiento un día de que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Muchas veces dudamos de la resurrección de los muertos. Pero Dios ha ido recalculando con nosotros y nos ha llevado al conocimiento por el cual ahora entendemos que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Y que tenemos evidencia, pero si la evidencia no fuera suficiente, tenemos la fe que nos ayuda a creer si algo faltara. Hay muchísima evidencia de la resurrección, déjeme decirle, muchísima. Mas, sin embargo, Dios nos ha ido ajustando. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento ha ido transformando y se ha ido renovando en la palabra de Dios. Esto es importante. Ahora, si no nos exponemos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Nos expondremos a otras cosas que quizás terminen llevándonos al contrario, al proceso inverso. Dicen, esto lo he aprendido con mis hijos, ¿verdad? Mis dos hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Rosemary y yo tenemos dos hijos con autismo, ¿verdad? Aurorita está tierna, esperamos en Dios que no tenga. Pero Lía y Gustavito tienen autismo. Y a veces ellos, en periodos, por ejemplo, cuando no están en la escuela, dicen los psicólogos que tienen regresión. La regresión es que vuelven a aquellos patrones más característicos del autismo que los característicos de las relaciones sociales y del crecimiento. Esto pasa con nosotros también. Mi amado hermano, si no lees la Biblia, si no vas a la iglesia, si no escuchas prédicas, si no te expones a la palabra de Dios correctamente, hay regresión. Hay regresión. Porque vuelves al mismo patrón de pensamiento, pero es gradual, no lo percibes. ¿Hasta cuándo? Hasta que estás en lo mismo tropezando. Entonces, esto es importante que nosotros lo consideremos. Dice, tenemos que ser, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la primera razón, mire, aquí lo voy a explicar, para que comprobéis. ¿Qué significa comprobar? Probar que existe, o sea, darle prueba a las cosas que Dios está diciendo. Para que comprobéis cuál sea, de entre todas las cosas, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Fíjense bien, para que comprobéis, número uno, antes que cualquier cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por esto les he dicho a muchos, en amor se los he dicho. Está bien que quieras empaparte en la palabra de Dios, irte a un retiro espiritual y leer la Biblia 3 días, el fin de semana, donde no hay nadie allá en una montaña. Pero si vas esos 3 días y regresas de esa montaña con la Biblia debajo del brazo, pero en tu mente y en tu corazón Jesucristo no es el Hijo de Dios, ni ha resucitado entre los muertos, eso no sirve de nada. Mi amado hermano, esa es la verdad. Jesucristo no le pidió a este joven rico ninguna cosa, ninguna para él, sino que le dijo, mira, tú todo lo has cumplido, ok, entonces ve, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes. O sea, te voy a quitar toda la idolatría, todo lo que te esté estorbando. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Imposible. Imposible.
Entonces, todas estas cosas que hacemos, digamos, voy a ir, pastor, no voy a estar aquí 3 semanas porque me voy a meter 3 semanas de ayuno y oración. Bueno, hermano, si usted quiere hacer eso, bien puede. Eso sí, cuando regrese de ese ayuno y de esa oración, yo espero que usted, si no tenía ese conocimiento, regrese con un conocimiento firme. Cristo es el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos para mi salvación. Porque es el Evangelio. Porque ¿de qué vale hacer todas esas cosas, todos esos sacrificios, si no he llegado al entendimiento de que estas cosas son divinas, no son humanas? ¿De qué me valen? Decía en la autobiografía de Martín Lutero, él llegó a entender que no podía, él tenía una lucha contra los malos pensamientos. Dice que en las noches, cuando llegaba a su cuarto en un monasterio, cerraba la puerta, ¿verdad? Se rompía las vestiduras que andaba, se abría la espalda y comenzaba con un flagelo de rodillas a golpearse la espalda. Y una noche se golpeó tan fuerte que perdió el conocimiento porque estaba sangrando de la espalda de los golpes que él se daba. Se levantó en la mañana, volvió en sí en la mañana, se despertó, se levantó y lo primero que tuvo fue un mal pensamiento. Imagínese usted darse semejante golpiza y todavía en la mañana, no es que pasaron un mes, en la mañana del siguiente día volver a tener un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque no puedes tratar de hacer humanamente lo que solamente se puede lograr divinamente. Es Dios el que obra. Pero estas cosas tenemos que aprender a entregárselas. Ahora bien, dice aquí, para que compruebe cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, oiga bien, por la gracia que me ha sido dada, les digo esto, que a cada cual que está entre vosotros, oiga bien, a cada uno de ustedes, y esto incluye ¿a quién? Al pastor. Incluye al pastor, o sea, es para ustedes la congregación, pero también para el pastor. Mire lo que dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si comenzara yo con arrogancia, dice la palabra de Dios que tengo que hacer. Aterriza, bájate de allí. Bájate de allí porque el único alto, el único digno de gloria es Dios. ¿O no has visto la humillación de los faraones? ¿No has visto la humillación de los emperadores? ¿No has visto la humillación de los reyes? Porque los reyes de la tierra se ensoberbecen. La gente les rinde culto, pero son hombres, son humanos y van a morir. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sean sobrios en la manera de pensar, sean sobrios. Mire, si el grande era Cristo y Cristo no andaba con tantas cosas, entonces ¿por qué yo sí? ¿Me entiende? Debo de cuidarme de eso. Si el mejor ejemplo de todo es Cristo. Que siendo el Hijo de Dios, ¿qué les dijo cuando vinieron los discípulos? Queremos ser discípulos tuyos. ¿Y qué les dijo? Miren, las zorras tienen cuevas donde pueden cuidar a sus críos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra en donde recostar su cabeza. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes me vienen a seguir a mí por dinero, perdieron su viaje, perdieron su tiempo. El evangelio no es para hacerse rico, no es para eso, no es, el asunto del reino de Dios no es monetario, el asunto del reino de Dios es espiritual, es que nuestra condición de pecaminosa necesitaba ese encuentro con la gracia divina de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Dice aquí Pablo, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Ah, no, yo soy el superprofeta, el superapóstol, aquí, llámeme. ¿Cómo es que me dijeron una vez? Ya se me olvida a mí ya las cosas. Ya. Una vez estaba en un seminario en Nicaragua, un seminario para pastores. Y entonces a mí me gustó porque en realidad el hermano presentó muy bien todo, ¿verdad? Pero cuando termina el seminario, voy y le digo, hermano, yo tengo una pregunta. Y se voltea y me dice, reverendo, por favor.
Reverendo, me dice. Y yo, mire, me quedé así. Y, sí, no, es que hay que ponerlo, hay que hacerle el pedestal. Entonces yo le dije, tenga buen día, y di la vuelta y no le pregunté nada. Porque entendí que él tenía que poner delante de sí su arrogancia, su apariencia. Cuando yo me metí a la fe, tenía 19 años cuando recibí al Señor Jesucristo. No es que he dejado de ser, todavía soy medio testarudo en algunas cosas. Pero una de las cosas que sí óigame bien, yo le prometí al Señor, Señor Jesucristo, yo te prometo que no voy a doblar rodilla delante de ningún hombre, porque al único que le debo mi salvación es a ti. Y en Nicaragua hubo mucha gente que me aborreció por eso. No me importa, hermano. Un día me voy a ir. El que tenga enojo contra mí se lo tiene de balde, porque esto se acaba pronto, pues. Pero no podía sucumbir yo a esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy es fácil que los hombres le digan, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy reverendo, yo soy obispo. ¿Y siervo de Jesucristo? ¿Habrá alguno por ahí un siervo de Jesucristo? ¿Alguien que quiera servir a Cristo? ¿Habrá? No, hermano, dice, no piensen él era un apóstol, él sí era un apóstol verdadero. Pablo era un apóstol verdadero. Más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él. Sin embargo, uno andaba con esas cosas. Mire cómo les habla. Yo les ruego por las misericordias. O sea, esto no es yo soy el apóstol y ustedes hacen lo que yo les digo. No. Líbranos Dios de semejante cosa. Dice aquí, digo pues, por la gracia que me da, no por el título, no, pero por la gracia que me es dada. Dice así, que cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo primero que Dios nos da con la medida de fe? Somos salvos en Cristo, y que por lo tanto tú y yo somos iguales delante de Dios. Lo que yo hago es otra cosa, pero el ser salvo, el ser hijo de Dios, todos lo somos. Por eso él les decía, hay dones que uno tiene que ver cómo servirlos, cómo ministrarlos a Dios, pero el don debe estar separado de nuestra salvación. La salvación te hace a ti hijo y a mi hijo, a ti hija, a mi hijo, nos hace iguales. Dice así, sino que cada uno piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios me dio, me ayudó a entender que soy un hijo de Dios. No para arrogancia, porque también, ¿qué gano yo con arrogancia si todos ustedes están en el mismo estatus? Hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. No hay diferencia. Dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahora va a entrar a hablar de los dones. Y esto se conecta con 1 Corintios 12. Pero, dice aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en los cuerpos hay muchos miembros, dedos, la muñeca o la mano, el brazo, las piernas, las rodillas, son muchos miembros, la nariz, los oídos, los ojos, cada uno cumple una función. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Hay momentos que los hermanos cantan, nosotros nos emocionamos. Ellos tienen la disciplina, tienen la práctica y entonces ejecutan el don para nuestro crecimiento. Esto es importante que nosotros lo podamos ver. Entonces Pablo nos dice en primer lugar, piensen con cordura. No usen los dones para creerse mayor que ninguno. No tenga más alto concepto de sí que el que tiene, sino que entienda que todos somos iguales delante de Dios. Hubo un hermano que me preguntó por qué en los videos de YouTube usted pone prédica, por ejemplo la de hoy, la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12 del 1 al 13, hermano Gustavo Espinosa, pastor. Porque yo ponía hermano y después ponía pastor, porque en primer lugar yo soy hermano de ustedes en Cristo Jesús, no me saque de la familia, por favor. Y después yo soy pastor. Pastor es la función que yo desempeño, pero en primer lugar yo soy tu hermano en la fe. Puede pasar, y ya ha sucedido, que yo no ejerce el pastorado
pero sigo siendo tu hermano en Cristo. Pastor es la función, pero hermano en Cristo de ustedes, yo soy hasta por toda la eternidad, cuando el Señor nos lleve al cielo. Hermano es lo que yo soy como hijo de Dios, igual que ustedes, pero pastor es la función que yo desempeño. Entonces es bueno mejor poner la función después, porque en primer lugar soy hermano en la fe común en Cristo Jesús. Esto es importante. Entonces dice, piensen con cordura. Todos tenemos que pensar con cordura. ¿Qué cree que si usted un día oye algo de mí que es muy arrogante, usted venga y me diga, pastor, mire, con todo respeto y amor, eso que usted dijo es muy arrogante? ¿Qué tengo que hacer yo? Escucharlo, asimilarlo con la palabra de Dios y corregirlo. Eso es todo. No pensar de mí más allá, porque estos días en este cuerpo se van a acabar. Y no debo de pensar de mí con exaltación. Al contrario, mi vida debe de exaltar a Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Juan el Bautista? Dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, porque la gloria es para Él. Entonces, pensemos todos con cordura, ayudémonos en esto porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Punto número 2, solo son 3 puntos. Dice sí, el amor sea sin fingimiento, dice Pablo. Ahora va a tocar otro aspecto, dice sí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice, y todos miembros, los unos de los otros. ¿Qué significa que somos miembros los unos de los otros? Por ejemplo, tenemos la mano y tenemos el brazo. ¿Pero qué tienen que hacer? Tienen que trabajar juntos. La mano y el brazo trabajan juntos. Son diferentes individualmente, pero trabajan juntos. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar juntos. Uno de los errores que muy comúnmente se cae es pensar, y tradicionalmente lo hemos creído, cualquier cosa que no se puede hacer decimos el pastor. Y es mentira, un hombre solo no puede llevar adelante este ministerio. Hay tantas cosas que muchos de ustedes ya hacen durante la semana, que es lo que ha permitido que el ministerio se establezca. Porque es por la labor de todos, no puede ser labor de un hombre, eso no existe. Dice aquí, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, ahora Pablo va a explicar, teniendo diferentes dones. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene dones. Cada uno de ustedes tiene un don. Tal vez no lo ha encontrado, no lo ha descubierto, pero Dios ya lo puso ahí en usted. Dice así, cada uno, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí me voy a detener, porque anda un montón de gente ahí diciendo, bueno, yo le voy a profetizar. El Señor me dijo aquí, eso no es profecía. Profecía es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14. La profecía tiene que ver con la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. No es visión, Dios me habló y yo vi, pero si eso que vi no concuerda con la palabra de Dios, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Ahorita se ha hecho una conmoción cuando usted lo vea en YouTube. Dice, y le muestran fotos. Dice, la profecía del profeta tal se está cumpliendo porque dice que, porque dijo que se iba a secar, que en los tiempos que Cristo estuviera por retornar, se iba a secar el río Éufrates, ¿verdad? Y ponen las fotos del río, pero en una devastación casi sequito, una cosita tan chiquita en un río enorme. Y la gente entra en conmoción y la gente comentando la venida del Señor está cerca y esto y lo otro. Cuando usted ve las noticias, es que en el lado de Irán o Irak hicieron una represa, entonces todo el agua está contenida. Eso no es que se está secando, es que el hombre sostuvo el agua. Eso no es lo que dijo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que se va a secar, que se va a disminuir en su caudal, y eso va a ser ¿dónde? En todo el río, antes y después de la represa. Cuando eso se dé, la profecía se está cumpliendo. Pero el hombre
no puede hacer el cumplimiento de la profecía. Es Dios el que la hace cumplir. Hermana, usted levantó la mano. ¿Qué iba a decir? Diga. Ujú. Así es. Ujú. Claro. Sí. Entonces la curiosidad que tiene en ese sentido es siempre, ujú, bueno, claro, pero le voy a decir dos cosas, no deje de dormir porque le va a afectar muchísimo, ¿verdad? Le va a hacer daño, pero, claro, porque le da miedo soñar alguna otra cosa, pero, mire, cuando vea cuando tiene algo así, lo primero que tiene que hacer es orar. Orar y decirle al Señor, ¿esto viene de ti o lo estoy produciendo yo en mi ansiedad, en mi preocupación? Compartirlo, sabiendo que la persona puede o no ser receptiva a eso que usted le está diciendo y tener paz cuando suceda. No, eso no es, sí, claro, claro, pero no lo tomemos como profecía, porque Pablo, claro, claro, entonces cuando su hija le dijo a usted, deja de profetizar, usted le dice, hija mía, profetizar es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay profecía. Que Dios me revele algo en un sueño es solamente en preparación para nosotros. Sí, pero es ahí entonces le digo que hay que tener paz, porque muchas veces puede hacer, Dios puede usar cualquier medio para hablarnos, pero no podemos ni ponerlo por encima de la palabra de Dios, ni sustituir la palabra de Dios con eso. La palabra de Dios tiene que seguir teniendo la preeminencia, ¿verdad? Y en estas cosas, cuando sucedan, sea que la persona oyó o no escuchó, pero las cosas sucedan, tener paz con Dios. Es decir, Señor, no me voy a preocupar porque si tú lo manifestaste y vino a suceder, es tu voluntad. No tiene nada que ver conmigo. Imagínense, cuando Dios le reveló el sueño de Faraón a José, José no podía hacer nada por evitar los 7 años de sequía que venían después. O sea, por eso les digo, muchas veces sufrimos porque tratamos de ver eso como la esencia, y la esencia sigue siendo nuestra relación con Dios en primer lugar. Primero es el Evangelio. Entonces dice aquí, de manera que si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, es decir, edificando a la iglesia. Dice Pablo, porque la palabra de profecía trae 3 cosas. Dice, exhorta, edifica y anima. ¿Por qué hace esas 3 cosas? Porque es la palabra de Dios. Nos exhorta, nos edifica y nos anima. Dice aquí, o sí de servicio, el otro don, ¿verdad? Porque a veces vemos el de profecía, el superprofeta y esto y lo otro. Y tengan mucho cuidado con la profecía, porque también hay una advertencia en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Hay una voz mayor ahora, entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, pero aquí, ahora dice, el don de profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, el don de ustedes de servir, dice que lo haga en servir. Y si el don de ustedes es enseñar, que se dedique a qué cosa, a la enseñanza. Como les decía, tal vez uno dice, yo quiero enseñar, pero es que no tengo paciencia con los niños, son muy inquietos. Bueno, tal vez la clase de adultos entonces. Uno nunca sabe, pero son cosas que uno tiene que poner en las manos de Dios. Dice, el que exhorta, ¿a qué se tiene que dedicar? A la exhortación. Y el que reparte, ¿qué dice? Con liberalidad. ¿Qué significa la liberalidad? El que reparte con liberalidad. ¿Quién es el que reparte?
cuando usted está sirviendo, por ejemplo, la comida cuando la traen los hermanos, ¿verdad? No dice que sea ajustado, sino que haga con liberalidad. Eso es un ejemplo muy general. Pero es esto, en la medida de dar, que lo dé con liberalidad, ¿verdad? O sea, sin restringirse, porque la restricción lo que hace es inhibir el don, sino que al contrario tengo que abrir el don para que sea efectivo. Dice que cuando yo sea el que reparta, lo haga con liberalidad, sin cargos de conciencia. Dice, el que preside, ¿cómo? Con solicitud. ¿Quién es el que preside? El pastor y todos los hermanos de la alabanza. Tenemos que hacerlo con solicitud. Imagínense que yo viniera un domingo y le dijera, ay hermano, a ver, abre el libro de Romanos, a ver qué hallamos hoy. Eso no es con solicitud. Eso es, voy a buscar algo que hacer. Eso no es solicitud. Solicitud implica diligencia, hay que prepararse. Recuerdo una vez que me invitaron a visitar una iglesia y llego yo, pero yo tuve un shock desde el principio, pues, porque yo estoy en el seminario todavía en Nicaragua y nos enseñaban que tenés que prepararte y preparar el sermón y hacer tu bosquejo y todo, ¿verdad? Y llego a la iglesia y dice, así hizo el pastor, mire, le voy a poner esto para que no se me pierda la página. Pero llega el pastor que va a predicar y les dice, bueno hermanos, no tuve tiempo de leer la palabra, hoy va a hablar el Espíritu, dice. Dios mío, ¿por dónde está la salida para correrme? Ese hombre lo que va a decir son 4 barbaridades. Dice que no tuvo tiempo de leer la palabra, no tuvo tiempo de prepararse, no tuvo tiempo de meditar en ella. Dice, hoy va a hablar el Espíritu, dice, esa es la autoridad que él tenía. Hermano, yo no aguanté en todo el culto, comenzó a decir 4 cositas que no estaban correctas y me fui, porque además yo era invitado, pues. Pero les estoy hablando de eso, el que preside lo tiene que hacer con solicitud. Usted tiene que ver preparación. Mi amado hermano, ¿qué le dice? Y no lo digo por buscar halago, no, pero ¿qué le dice a usted todo esto? Miren, lo voy a devolver. No se está devolviendo, no está en la misma velocidad. Está fallando. De verdad, tengo que estar más cerca. Por favor, mire, ¿qué le dice todo eso? ¿Qué le dice todo eso a usted? ¿Ha habido qué cosa? Preparación. Espérenme, voy a regresarme a la diapositiva. Ha habido preparación. Eso no es de un momentito, hermano. Eso lleva preparación. Todo eso lleva preparación. O sea, no es... Oye, me pasé. Cámbiame la batería, por favor, ya que está aquí. Gracias. Esto no es improvisación. Dice aquí que el que preside lo haga con solicitud. Y cuando nos toque hacer misericordia, ¿cómo lo tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Con alegría. ¿Se acuerda la expresión cuando va a usted a dar la ofrenda? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No por angustia, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, lo da con alegría. Señor, no es mucho, pero aquí estoy para contribuir a la causa de tu reino. Con esto, Señor, sé tú el que lo multipliques para que no falte nada en tu ministerio. Porque uno lo hace como un acto de adoración. Dice aquí, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Y por qué habla del amor en medio de todo esto? ¿Usted cree que se puede profetizar sin amor? No, porque si no digo la verdad, no hay ninguna forma de amor. ¿Usted cree que yo puedo servir sin amor? No, porque si sirvo sin amor, ¿qué es lo que se vuelve para mí? Una carga. ¿Usted cree que se puede enseñar sin amor? Nosotros todavía, algunos de nosotros recordamos a nuestros maestros desde la primaria. Con qué amor preparaban las clases y preparaban las cosas para enseñarnos, para instruirnos. Dice, el que exhorta lo debe de hacer también con amor, buscando la verdad, buscando el crecimiento y la edificación. El que reparte con liberalidad, con amor. Dice, el que preside con solicitud, pero también con un amor que es sin fingimiento. El que hace misericordia, también hágalo con amor, sin fingimiento. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Son cosas simples y prácticas. Aborrezcan lo que es malo, sigan lo que es bueno
y el amor entre ustedes y con los demás sea sin fingimiento. Un amor sincero. A veces nos toca en los trabajos, cuando encontramos gente que no piensa igual y que a veces nos trata mal, aún a ellos servirles con amor, sin fingimiento. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para trabajar contigo. Tal vez no pensamos igual. Tal vez no estamos de acuerdo cuál es la mejor manera de hacer esto, pero si yo te puedo ayudar, aquí estoy para hacerlo. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y por último, vamos a ver que el consejo de Pablo dice, amaos los unos a los otros, repitiendo o haciendo eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra de Dios tiene 3 tipos de amor. El amor agape, que es el amor de Dios. Un amor puro, sincero, un amor sobrenatural. Tiene el amor eros, que es el que existe entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Es el amor sensual. Y existe el amor fileo o fraternal, que es el amor que debe existir entre hermanos. Tenemos el amor fraternal con los hermanos biológicos y ahora tenemos el amor fraternal con los hermanos en la fe. Debe ser un amor familiar, un amor sincero. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, preferir en honra al siguiente. Preferir en honra a los demás. Servirles con amor. Dice así, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Pablo, no perezoso. Si algo requiere diligencia, háganlo con diligencia. Ustedes nunca han tenido curiosidad de preguntarme, pero si ustedes me preguntaran, en el disco duro que la iglesia me permitió comprar, ¿verdad? Usted lo abre, dice ministerio, tengo todos los folders de todos los documentos de la iglesia. Hay un folder que se llama servicio. Ahí están las diapositivas del primer servicio que tuvimos en el 2015. Y están cada año, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22 y hasta el 23. Y hoy, con la ayuda de Eduardo, que me ayuda, voy guardando lo que hacemos cada domingo. El día que otro pastor venga, si tiene el tiempo y la curiosidad, porque eso le pertenece a la iglesia, solo tiene que entrar a ese disco duro y ver toda la información que está ahí. Los reportes financieros de cada año, ahí está, todo está en orden, porque las cosas deben de hacerse con diligencia. No es cuando hay un problema y entonces hay que hacer eso, a esa hora reaccionar y ves que tenés 10 años atrás que tenés que poner las cosas en orden. No, se van poniendo en orden porque el trabajo se hace con diligencia. Dice así, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa ser ferviente en el espíritu? ¿Qué significa tener fervor en el espíritu? ¿Qué es el fervor? Sí, obrar con fe. ¿Por qué es? El fervor es, en primer lugar, la expresión cuando usted tiene, o simil de la expresión cuando usted tiene fiebre, ¿verdad? El fervor produce en nosotros un movimiento, produce en nosotros aquel calor que nosotros no hayamos ni cómo quitárnoslo de encima. Es ese fervor, es esa pasión por hacer las cosas de Dios. Pero dice que seamos fervientes no en el cuerpo, sino que ser ferviente en el espíritu, tener deseo constante por hacer aquello a lo que Dios me llamó para hacer, ¿verdad? Dice, sirviendo al Señor. Que ese fervor no sea para ninguna otra cosa, sino que para servir al Señor. Sean gozosos en la esperanza. ¿Qué significa gozoso en la esperanza? Que aunque veamos las cosas difíciles hoy, entendamos que hay una esperanza que trasciende y esa esperanza produce gozo en nosotros. Hay un día en el que Cristo va a regresar por su iglesia. Sean gozosos, tengan gozo en eso. Quizás van a ver la dificultad, que la economía está mala, que la bolsa de valores, que esa es un sub y baja. La bolsa de valores hoy es bipolar, dicen la gente, que hoy está alta y mañana está por el suelo. La bolsa de valores es impredecible, pero ustedes tienen su gozo en la esperanza de Cristo Jesús. Dice así, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Van a venir cosas que nos van a tribular. Mas en esas tribulaciones, en esas preocupaciones,
manténgase constante en la fe. Ok, hay cosas que me entristecen, han pasado, son malas, no era lo que yo me esperaba, pero continúo en la fe que es del Señor. Dice, constantes en la oración. ¿Qué significa constante? Todo el tiempo, correcto, de la misma manera. Esto se enlaza con 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Ya se los he dicho, los que oran muy de mañana, perfecto, gloria a Dios, ese es tu mejor tiempo. Hay otros de que no tenemos el tiempo en la madrugada, tal vez en la noche. Hay otros que oramos cuando vamos en el carro al trabajo. El tiempo que usted tenga, la Biblia dice que lo haga todo el tiempo. ¿Me entiende? Y yo no puedo decir, bueno, este es mi modelo, entonces el hermano Rafael debería de hacerlo así. No funciona de esa manera. Porque hay algo que es correspondiente al tiempo del hermano Rafael y hay algo que es correspondiente al tiempo mío. Yo no puedo imponer en mi hermano Rafael, ni él puede imponer en mí. Yo no puedo imponer en ninguno de ustedes, háganlo a esta hora, porque no es así. Dice que seamos constantes y tiene que ser entonces cualquier hora del día. Cualquier hora del día es buena para orar. Dice así, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea que la iglesia tiene que ser generosa. Y en esto no tengo que hablar mucho con ustedes porque ustedes lo han demostrado una y otra vez para la gloria de Dios. Y eso para mí es muy edificante, ¿verdad? Hace unos meses me preguntaba alguien si estábamos involucrados en misiones. Yo le decía, pues misiones como tal no estamos involucrados, pero sí ciertamente cada cierto tiempo los hermanos viajan a Honduras con donaciones, o se envían donaciones a República Dominicana o a México, o vemos por las necesidades aún locales. O sea, la iglesia está activa, la generosidad no es un problema, gracias a Dios, entre nosotros. Pero no perdamos de perspectiva que como lo hemos estado haciendo, tenemos que procurar seguirlo haciendo conforme surge la necesidad, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando, dice, la hospitalidad. Cuando dice practicar la hospitalidad, ¿a qué se refiere? ¿Será solamente alojar a las personas en nuestra casa? No, practicamos la hospitalidad, ¿sabe cuándo? Desde el momento que alguien nuevo entra por esa puerta. Lo hacemos sentir bienvenido, le comunicamos la gracia del Evangelio y tratamos de que se pueda sentir parte integral del ministerio aún desde el propio principio. Esto debe estar en nuestra mente siempre con toda constancia, ¿verdad? Así que, amado, como vemos, Pablo ha tratado de explicarnos en estos primeros 13 versículos del capítulo 12 la importancia de que nuestro entendimiento sea transformado, sea renovado. Y esa renovación sirve ¿para qué? Para glorificar a Dios, no sirve para ninguna otra cosa. La renovación de nuestro entendimiento no solo nos es beneficiosa en el sentido de que podemos interpretar más correctamente la palabra de Dios, pero aún mayor es el hecho de que al permitir esa transformación se dan los cambios en nuestra vida que nos permiten poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. ¿Verdad? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para terminar, solamente recordarles lo que dice la Escritura. Romanos 12:2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La invitación de Pablo para nosotros es que permitan que Dios con su poder pueda transformar su entendimiento, pueda renovar su mente. Señor, ¿por qué yo pensaba de esta manera hace unos años y hoy pienso de manera diferente si no ha sido porque tú has permitido la renovación de mi entendimiento, has permitido la transformación de mi vida? Antes lo que yo hacía para lo malo, hoy mis energías están dedicadas para lo bueno. Dame la gracia, dame el favor, dame la misericordia de que lo pueda seguir haciendo para tu gloria. Quizás lo que yo pueda hacer, Señor, no es mucho, pero si hay algo que puedo hacer, permítemelo, porque lo quiero hacer para tu gloria. Entonces, en todo esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Como dice la palabra de Dios,
Todo es para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque es importante para el creyente conocer la voluntad de Dios, porque queremos honrarlo, queremos glorificarlo y queremos obedecerle. Sea el Señor ayudándonos en todo lo que precisamos para que nuestras vidas sean para la gloria de Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por lo que has obrado, Señor, en nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo complete la obra en nuestras mentes y corazones, y todo lo que hemos recibido, Señor, en nuestras vidas nos permita conocer la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les lleve y les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos